La mayoría de los países sudamericanos hablan español, con la excepción notable de Brasil, donde hablan portugués. Y si sois pardíos como yo, sabéis que en el norte del continente hablan francés, inglés y holandés en los países de Guyana, Guyana francés y Surinam. Pero me gustaría saber por qué está la situación en Sudamérica, porque en Europa en casi todas las regiones tienen sus idiomas propias, por ejemplo, pero en Sudamérica es muy diferente y en este video me gustaría explorar por qué está la situación idiómica en Sudamérica. Y también tienen diferentes islas como las Malvinas, pero no voy a mencionar. Para empezar, vamos a mirar el grupo de los idiomas indígenas en Sudamérica. Y hoy en día el idioma o grupo de idiomas en Sudamérica más hablado ahora está la quechua en Perú y Bolivia y Ecuador y unos pocos otros países también. Y quechua era muy importante en el pasado porque el quechua era el idioma oficial del Imperio Inca, que era una gran fuerza en la región de los montaños andinos hasta el siglo XV, por ejemplo. Y también tienen el idioma de guaraní más en el este de quechua, el norte de Argentina y en todas partes de Paraguay también. En la región conocido como Mesoamérica o Centralamérica, tenemos el grupo de los idiomas maya, que era hablado por los estados ciudadanos de Maya, y un poco más en el norte tenemos el grupo de los idiomas nahuatl también, pero los dos no tienen el mismo número de los habladores como el quechua y guaraní. En Brasil tenemos el grupo de los idiomas tupi, que llamado por el grupo de los indígenas en esta región, que se llama tupi también. Y un poco más en el norte tenemos el grupo de los idiomas caribe. Y Caribe era también el nombre de las islas caribeanas también. Y era llamado por el grupo de los indígenas que hablan los lenguajes de Caribe también. Y un poco más en el sur, en el noroeste de Brasil y en el este de Colombia, tenemos el grupo de los idiomas que se llama arawak también. Pero arawak está muy diferente porque arawak tiene un grupo de norte de los idiomas y también un grupo en el sur. Finalmente, en la extrema sur del continente, tenemos el grupo de los idiomas que se llaman puelche. Este idioma se hablan en los países de Chile y también en el sur de Argentina. Todavía unos pocos grupos de la gente en Sudamérica habla los mismos idiomas de sus antepasados que eran los grupos nativos de Sudamérica. Por ejemplo, en Perú, quechua, aymara y otros idiomas indígenas son también cooficiales de español. Y en Bolivia, quechua, aymara y tupi-guaraní son totalmente oficial con español. Pero en Paraguay, donde unos pocos gente hablan guaraní, está muy oficial con español también. Y en Colombia, idiomas indígenas son oficiales en ciertos territorios donde los hablan. Ecuador también está la situación que quechua y shuar son oficial con español. Y para poner un poco en el contexto grande de los idiomas en Sudamérica, de 210 idiomas, 180 son idiomas indígenas. Menos de 40.000 personas hablan idiomas indígenas en una población total de 208 millones. Realmente la historia de los idiomas sudamericanos no es completa sin el papel de los españoles y el papel de castellano en los idiomas de Sudamérica. Y en el año de 1492, los españoles capturaron la última fortaleza musulmana en el sur de Granada, en Granada. Sí, muy claro, Hilberto. Buen trabajo ahora. Poco después, en el mismo año, los reinos católicos Ferdinand y Isabela mandaron Cristóbal Colón sobre del océano en busca de las especias de India. Pero entonces descubrió América. La conquista española de los imperios más grandes en Sudamérica, como los mayas, los aztecas y los incas, llegaron también grupos de colonizadores españoles y trajeron naturalmente su idioma propia también.
Y también, además de su idioma, trajeron grupos de esclavos africanos que hablaron sus idiomas propias de África también. Y es en parte a causa de eso porque se habla distintos variantes de español en España y en el Sudamérica. Y cuando hablo sobre el tipo de español en Sudamérica, naturalmente tienen diferentes distintos grupos y tipos de español en Sudamérica también, y en España es más la mayoría y el tema grande que yo hablo sobre. Y naturalmente en España se pronuncian las letras de C y Z, pero en Sudamérica la mayoría de la gente no pronuncian como los dos y pronuncian como es y es. Por ejemplo, en España se dicen entonces, pero en Sudamérica se dicen entonces. Es un poco diferente. También tienen diferentes y distintas palabras que son más usados en Sudamérica de España, y en España son más anticuados. Y también entre distintas palabras en España y el Sudamérica. En España se usan más habitación, pero en Sudamérica se usan más alcoba. Y es interesante porque alcoba es un poco más de alcove, y esta es una palabra en árabe. Y también en el sur de España, en el andaluciano, se usan muchos de los mismos tipos de palabras y pronunciación de Sudamérica, porque mucha gente de Andalucía llegaron en el Sudamérica también, y es a causa de eso que se hablan un poco en el mismo estilo de español. También la pronunciación de doble L es diferente. En España se dicen me llamo, pero en diferentes países, especialmente creo que en el sur de Sudamérica, en Argentina, se dicen me llamo o me llamo. Es un poco diferente, y también las mismas palabras no significan las mismas cosas. Por ejemplo, en España la palabra de concha se significa la caparazón, pero en Sudamérica entonces es un poco diferente también. Porque los españoles y los portugueses eran muy vinculados en esta época. No duró mucho tiempo antes los portugueses eran en Sudamérica, notablemente en Brasil. Y el nombre de Brasil tiene una etimología portugués también, porque los europeos usan esta región y las selvas amazónicas por el maduro, que se llamó Pau Brasil, y en portugués es naturalmente palo del Brasil. ¿Y por qué los portugueses arribaron en Sudamérica, en Brasil? Llegaron también el idioma de portugués, y el portugués mezclaron con los idiomas de tribes en la región, por ejemplo los tupis y guarani. Era una gran mezcla de los idiomas nativos y portugués, y también con otra gente, por ejemplo los africanos que llegaron como esclavos en esta región. Otros europeos vinieron en la región más del norte de allí, en el norte del continente, por ejemplo los ingleses, los franceses y los holandeses, para construir diferentes plantaciones para ganar más de azúcar, por ejemplo, que es muy típica en esta región. Y a causa de tenemos los países de Guyana, Surinam y Guyana francés, naturalmente el último por las francés, y Surinam por los holandeses, y Guyana por los británicos. Y en las regiones también tienen diferentes grupos de nativos que mezclan con esclavos africanos. Es el mismo en todo de Sudamérica. Hoy estos países todavía tienen vinculados con los países que se colonizaron. Por ejemplo, Guyana es un miembro de Commonwealth con la India y Australia y Canadá, y naturalmente Gran Bretaña, porque son países anglosajones. Y Surinam también tienen vínculos económicos y políticos con los Países Bajos, y las Fuerzas Armadas de Holanda son responsables por la seguridad de Surinam también. Y finalmente Guyana francés es un territorio ultramar
ultramar de Francia. Y naturalmente todos los vínculos refuerzan los vínculos y también los idiomas europeos en estos países en el norte del continente de Sudamérica. Gracias por ver mi video sobre los idiomas sudamericanos. Espero que hayas disfrutado mi video y que mi español sea comprendible para usted. Y hasta pronto, muchas gracias y buen fin de semana.